venir a la tierra, Señor, encarnarte y entregarte todo en ese sacrificio, derramar tu costosa y preciosa sangre por nosotros, que no lo merecíamos, pero por tu gracia nos has otorgado tu vida, tu maravillosa vida y gloriosa vida impartida en nosotros. Gracias, gracias por todas las añadiduras también, por todo lo que tú añades, Padre. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor, Cristo Jesús. Te honramos, Señor, en esta noche, y creemos que tú nos vas a hablar, Espíritu Santo, glorificando a Cristo como siempre. Gracias te damos por la palabra de esta noche, Señor. Solamente nos dejamos guiar por ti, Espíritu Santo, y que seas tú a través de nosotros, como siempre lo haces, enseñándonos y glorificando a Cristo. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, esa mente gloriosa para pensar, hablar y actuar y entender lo eterno. La mente de Cristo fluyendo en cada creyente, cada oyente, y menos la mente natural, menos los pensamientos que obstaculizan este glorioso y maravilloso evangelio de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por la revelación y la sabiduría, y alumbras los ojos del entendimiento nuestro. Gracias, Señor, porque todo ha sido por tu maravillosa gracia y por el pago perfecto y completo, por lo que tú hiciste por nosotros. Hoy podemos disfrutar de tu vida, de tu naturaleza, y anhelamos la formación tuya en el alma nuestra, Señor. Creemos que renovamos el entendimiento a través de tu palabra, porque eres tú en nosotros, Señor. Tú en nosotros, Cristo maravilloso. Y creemos que somos conformados a esa gloriosa imagen para expresar tu maravillosa semejanza aquí en la tierra. Ese es nuestro máximo anhelo, que el mundo pueda verte a ti en nosotros, Cristo glorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Disfrutemos de la palabra del Señor. Ya estamos transmitiendo, creo que ya estamos ahí en vivo, a través de la página Fe por Guadalajara, y qué más, y Palabra Fe Gracia Jalisco. Estamos ya en vivo ahora sí. Muy bien, pues bienvenidos todos los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación de Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo de Jalisco, México, para cada uno, para cada lugar donde nos están viendo, nos van a ver de manera diferida. La verdad es un gozo poder conectarnos a través de estos medios y poder comunicar el mensaje de Cristo. Esperamos que contribuir con un granito de arena a la edificación de estos hombres con los cuales nos estamos edificando en este tiempo. Por ahí compartimos enseñanzas del apóstol Ugarte, no sé si las vio. Véalas, vea todo el congreso donde estuvo el pastor Fabián Liendo. Escuche las enseñanzas de MECI, también donde los martes estamos compartiendo. Escuche a todo ministro, pastor, aquellos donde usted pueda aprender, y sobre todo donde usted pueda disfrutar del crecimiento y la formación de Cristo, porque de eso se trata el asunto aquí en la tierra. Que Cristo sea formado en nosotros, porque el anhelo es poder expresarlo. A veces con el alma se nos complica expresarlo, ¿no? En muchas ocasiones se nos complica, porque a veces suele más, tanto el carácter o el temperamento de las personas suele salir, y eso es todavía lo que traemos viciado, el alma, ¿no? De la antigua naturaleza que ya no tenemos, porque somos espíritus renacidos y con la naturaleza divina unidos al Espíritu de Cristo, pero en el alma es un proceso. Como hemos entendido, el carácter y el temperamento, todos esos son transformables, aunque hayamos nacido con un temperamento, pero creemos que es algo que traía el alma viciada y que puede cambiar conforme pasa el tiempo, y Cristo va siendo formado en nosotros, de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, ¿no? Maravilloso. Muy bien, pues vamos a la Hebreos capítulo 6 y seguimos analizando la carta a los Hebreos. Seguimos analizando la carta a los Hebreos capítulo 6, versículo, vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19,
Seguimos analizando el libro de los Hebreos. Lo importante es entender todo lo que representa esta carta para poder llevarnos al tema que se llama, y concluir con Hebreos capítulo 6, el tema que se llama promesa Abraham o pacto eterno. Eso es lo más importante, ok. Muy bien, pues Hebreos 6, 17 y 18. Perdón, 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables o incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Muy bien, de eso se trata, entender un poquito el evangelio, la parte de la carta a los Hebreos, o más bien yo le llamo libro de los Hebreos, con la finalidad esencial primero de poder entender qué es lo que va a traer una firmeza en nuestro corazón, porque podemos ser desviados por muchas circunstancias. Y bueno, vamos a saludar a los que están ya conectados. Nando Guadalupe, que nos ve allá directamente de Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, creo que es el único que está conectado y los demás somos de acá. Ok, pues si tiene oportunidad, comparta la enseñanza. Cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, igual, son todos bienvenidos. Cada persona que nos ve de la República Mexicana también. Y vamos a seguir siendo edificados en Cristo Jesús. Ok, entonces hay algo importante que debemos notificarle al alma. Dos cosas inmutables: la promesa y el juramento que Dios hizo. La promesa convertida en pacto, lo que Dios prometió a Abraham y a su simiente y a su descendencia, que era una ancla en la cual un barco cuando está anclado es inmovible, inconmovible. ¿Sabía? Hay una seguridad de salvación, una seguridad de preservación, una seguridad en lo que hemos creído, una seguridad del Cristo que portamos, una seguridad de la naturaleza que tenemos, una seguridad de todo ello. Ahora, la carta a los Hebreos, o el libro de los Hebreos, fue escrito para judíos que estaban en la diáspora, helenizados, o que habían nacido ya inclusive en ciudades donde se hablaba solamente griego. Regularmente los judíos del primer siglo no entendían ya el hebreo, solamente se leía algunos rollos solamente en la sinagoga. Obviamente que todos los niños se les instruía en el hebreo, en el arameo y en el griego, pero predominantemente en la sinagoga era donde se leía el hebreo, en la sinagoga, que era donde estaban la mayor parte de los manuscritos, ¿no?, que están en hebreo, y unas pequeñas porciones ahí en Daniel de arameo. Sin embargo, a todos ellos se les tenía que enseñar el idioma hebreo, pero ya los de la diáspora dispersados por las diferentes provincias, pues ya era el griego realmente el que dominaba, y era una traducción que se escribió más o menos como 100 y tantos años antes de Cristo, aproximadamente un siglo y medio. Se escribió o se tradujo más bien la que se llama Septuaginta. No sé si usted ha escuchado la de los 70 o 72 judíos griegos que tradujeron del hebreo al griego, y se le denominó la Septuaginta. 70 o 72 eruditos que hicieron la traducción del hebreo a el griego, ¿ok? Y era la traducción que se utilizaba en ese tiempo. Ahora bien, hay algo que me sorprendió estudiando un poquito la historia, y algo que me sorprendió. El libro de los Hebreos es uno de los libros o cartas más complicadas de entender, ¿sabía? Porque de ahí se han hecho muchísimas doctrinas, y doctrinas medias complicadas de entender, ¿no? Si no entendemos todo el contexto histórico, cultural, el contexto dentro del texto, y por qué el autor le escribe una carta tan amplia, expositiva a los hebreos dispersados, obviamente, porque el autor eran hebreos que vivían fuera de Jerusalén, pero que habían recibido el evangelio de segunda generación. De antemano el autor se le denomina de segunda generación, es decir, el que oyó de los que oyeron de Cristo, ¿ok? Sin embargo, como eran de segunda generación, la mayoría eran bebés, algunos le llaman bebés espirituales, pero son bebés en Cristo, ¿no? Niños en Cristo, que regularmente estos niños en Cristo no habían entendido la palabra de justicia, no habían entendido la gracia por la cual ellos habían sido justificados gratuitamente por su gracia.
creían que la salvación todavía se conseguía aparte de creer en Jesucristo por el sacrificio de animales. Nuevamente iban a arrepentirse continuamente y a sacrificar animalitos. Era muy común en el pueblo judío del primer siglo, ¿sabían? Había dos tipos de evangelios, aunque solamente hay uno, ¿verdad? Pero en el primer siglo había dos: el de los judíos o judaizantes, aquellos que habían creído en Jesucristo y se iban guardando la ley de Moisés, haciendo obras para ser justificados, lo cual Pablo condenó en la carta a los Gálatas. Pero sin embargo existía el evangelio, el único evangelio, que es el de Cristo, el del nuevo pacto, aquel que habla de solamente donde Cristo es el todo, ¿okay? Ahora bien, cuando hablamos del libro de los Hebreos, es muy complicado sacar textos fuera de contexto y hacer una doctrina. Es muy complicado. Libro de los Hebreos, si usted quiere agarrar el capítulo 2 y quiere hacer una doctrina, o el capítulo 10 si quiere hacer una doctrina respecto a condenar a los hebreos del primer siglo, o capítulo 6 y condenarlos a ellos y decirles que pueden irse al infierno por causa de unos textos bíblicos que vienen ahí, no puede agarrar un texto bíblico aislado si no lee todo el contexto y la historia de lo que viene hablando el autor a los hebreos. Primero eran niños, Dios no va a condenar a niños, ¿sabía? Todos eran niños, estos hebreos, debiendo ser ya maestros, dice Hebreos capítulo 5 versículo 12-13, debiendo ser ya maestros, ahora es necesario que se los vuelva a enseñar otra vez los rudimentos o los principios de aquello que apuntaba a Cristo, es decir, todos los fundamentos de la ley que venían apuntando y señalando a Cristo, como los lavamientos y todo este asunto, ¿no? Pero hay algo que me quedó muy impactado estudiando la historia acerca principalmente del por qué se prohibió esta carta en los primeros siglos. Se ve que en los primeros siglos no se aceptó esta carta. Le voy a dar un poquito de historia para entender el contexto de la carta. En el primer siglo, un poquito de la historia de esta epístola, ¿no? En los primeros siglos siempre fue complicado que la aceptaran la mayoría de los creyentes en Jesucristo. Y la segunda generación, donde vienen los padres apostólicos, los padres apologetas, etcétera, las generaciones que vinieron después de los apóstoles, ¿ok? No tan fácilmente aceptaron esta carta, y ahorita le voy a decir por qué. Hay algo que quedó muy impactado en mi corazón. ¿Por qué no se aceptó? Y le voy a dar esa historia, ¿no? En primer lugar, la carta fue aceptada en el occidente y es citada por Clemente de Roma. Clemente de Roma escribió una carta que es la primera carta de Clemente, o 1 Clemente, escrita a la iglesia de Corinto alrededor del año 96. Y en esta carta Clemente les habla ya muchos aspectos que venían en el libro de los Hebreos, muchos aspectos, por lo cual sí es una carta inspirada, por lo cual Clemente la citó en esta carta, que obviamente no es una carta que está en el canon bíblico, en el grupo de libros. Sin embargo, Clemente ya citó el libro a los Hebreos, lo cual le da que una seguridad. Clemente de Roma fue discípulo de los apóstoles, no sé si de Pedro o de Pablo, no recuerdo exactamente. Si me puedes buscar por ahí, Héctor. Clemente de Roma fue discípulo directamente de uno de los apóstoles, ¿ok? Bueno, entonces ya lo citó en el siglo primero después de Cristo. Ireneo, en el año 185 después de Cristo, cita Hebreos. Ireneo era en el 185 después de Cristo, era el obispo de las ciudades de Viena y Lyon, en el sur de Francia. ¿Encontraste algo ahí? De los dos. Pedro y Pablo eran hermanos. Aquí era discípulo de Pedro y Pablo, imagínense. Clemente de Roma ya está citando la carta a los Hebreos, o sea, por eso es una carta inspirada. Para poder creer o añadir al grupo de libros del Nuevo Testamento una carta, un libro, necesariamente tenía que ser escrita por un apóstol o un discípulo o alguien que estuvo cerca de los apóstoles. Era un requisito. Ya está, en ese sentido ya es inspirada la carta a los Hebreos, ¿ok? Entonces Ireneo también la cita. Tertuliano, escritor norafricano que murió en el 225 después de Cristo, cita
Hebreos capítulo 6 del 4 al 8, que son textos bíblicos muy controversiales. Yo antes los citaba esos. Antes los citaba y que erraba en la interpretación. Erraba en la interpretación. Si usted lee Hebreos 6 del 4 al 8, se va a dar cuenta de lo que dice. Dice, entonces, él da una introducción, Tertuliano da una introducción en su cita él explica esto. Porque además hay una epístola, dice Tertuliano, además hay una epístola a los hebreos bajo el nombre de Bernabé, ni siquiera se llamaba los hebreos. Entonces este hombre llamado Tertuliano le atribuía al autor como Bernabé y no al apóstol Pablo. Estamos hablando del año 225. Dice, hay una epístola a los hebreos bajo el nombre de Bernabé, hombre suficientemente acreditado por Dios, advirtiendo en consonancia a los discípulos que omitan todos los primeros principios y que busquen más bien la perfección. Eso es lo que dice Tertuliano acerca de la carta. Y que no coloquen nuevamente los cimientos de arrepentimiento de las obras de los muertos. Eso dijo Tertuliano en el 225. Ahorita le voy a decir qué fue lo que me impactó. Qué fue lo que me impactó y por lo cual no aceptaban mucho esta carta. A pesar de que ellos la aceptaban, pero uno que se llamó el Canon Muratori, no le añadieron esa carta. Pero ahorita le voy a explicar los motivos por los cuales, porque hablaba de condenación. Ahorita le voy a explicar. Entonces la iglesia de Occidente, Italia, Francia y África tuvo durante la última parte del siglo II reservas, o sea, reservaron en cuanto al lugar de hebreos en el canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ellos listaban como si hubiera sido escrita más bien la habían quitado del canon Muratori que le expliqué ahorita, que data presuntamente del año 175, no incluyeron esa epístola. ¿Okay? Lo que quiere decir que por algo no la incluyeron, no porque no fuera inspirada, sino porque traía palabras que habían sido mal interpretadas, y eso ya surgió desde el siglo I, II, mi hermano. No es algo nuevo ahorita que malinterpreten la carta a los hebreos, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Yo por eso me puse a estudiarla a conciencia, a profundidad, estudiando a varios maestros y la carta en sí, todos los contextos, para poder darles una explicación más correcta de lo que dicen algunos textos que la verdad se han malinterpretado y se han entendido de una manera diferente, como Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3 se han malinterpretado del 1 al 3. Entonces, ahora, ¿por qué la iglesia de Occidente, Italia, Francia y África tuvieron ciertas reservas para añadir el libro a los hebreos? ¿Por qué? Bueno, pues por esto. De acuerdo a que había controversias doctrinales respecto a esa carta, había mucha controversia doctrinal en el siglo II y en el siglo III. En el año 156, por eso había ciertas controversias y cuestiones del por qué no se estaba incluyendo esta carta. En el año 156 después de Cristo, estamos hablando del siglo II, ¿verdad? Un hombre llamado Montano, de ahí salió el montanismo, un autoproclamado teólogo de Asia Menor, practicó el ascetismo y esperaba que sus seguidores viviesen una vida de santidad. ¿Sabe alguno lo que es el ascetismo? Una vida literalmente hablando de santidad exterior, es decir, desde no comer ciertos alimentos, desde ahora ese tipo de eso es el ascetismo, pues son las prohibiciones que hay acerca de cuestiones morales, pero muy extremas. Por ejemplo, ahorita, ¿qué se prohíbe ahora en los evangelios? En los que predican el evangelio. ¿Qué se prohíbe? Que la mujer no use pantalón. ¿Recuerda? Esa es santidad exterior. Eso es ascetismo. ¿Qué otra cosa incluye? Pues ciertos alimentos que no se deben de comer. Cerdo, exactamente. No tomar Coca-Cola, tan buena que es, ¿no? Y no tomar café, imagínense. Si usted va a Alemania y usted va y se toma un café, lo tratan de ¿qué cree? De pecador, porque el café y la cafeína son un pecado en Alemania. Pero ¿qué cree? Para ellos la cerveza es normal. Y eso lo hemos escuchado del maestro Ricardo Morfín, recuerda, en algunas enseñanzas.
A él le tocó casos parecidos a este tipo, pues. El caso es que la moralidad para unos en ciertos países es cierta cosa y para otros es otra. Es pecado ciertas cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, en ese sentido, eran muy estrictos, el montanismo era muy estricto en ese sentido, ¿no? En tipo de prohibiciones para guardar una santidad externa, queriendo entender qué era lo que a Dios le agradaba, una santidad externa. A Dios le agrada a Cristo en nosotros operando, ¿saben? No es que usted se esté esforzando por ser santo, voy a ser santo y me voy a portar bien y ya no voy a ver la televisión ni la Reina del Sur, ya no voy a tomar Coca-Cola y etcétera, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo propio. Ya no voy a pensar cosas malas ni voy a voltear donde no debo voltear. O sea, eso se llama ascetismo, porque trata de hacerlo con sus propias fuerzas, santidad externa de sus propias fuerzas. Pero cuando usted dice voy a exponerme a la palabra de Cristo para que Cristo sea formado y sea Él operando a través de mí, es muy diferente. Expresándose a través de mí Cristo, no va a tener usted que andar pensando en prohibiciones, porque el mismo Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo que usted porta, es el que se expresa. O sea, ya no se porta mal porque es Cristo a través de usted, pues. ¿Sí me entiende o no? Bueno, esperemos que me entienda. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, Montano era alguien que practicaba el ascetismo, pero sin embargo esperaba que sus seguidores viviesen una vida de santidad. Él les explicaba Hebreos capítulo 6 del 4 al 6. Léalo ahí en su Biblia, que dice Hebreos 6 del 4 al 6. Esto me dejó impactado, ¿Qué dice el 4 al 6? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del orden celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición, pero la que produce espinos y abrojos, se me fue la idea. La traía aquí a leer, se me fue. Dios mío. Hay veces que no debe parar de leer, sabía, para escuchar al Espíritu de Dios. Ok, entonces este amigo utilizaba esos tipos de textos bíblicos. Le estaba preguntando a la pastora en la tarde, a ver, quiero acordarme de esto, quiero acordarme. Y ahorita que me recuerda el Espíritu Santo, seguí leyendo y se me borró, Dios mío. Así es la mente humana, ¿no? Pero la mente de Cristo va a traer otra vez a la luz esa palabra que quería decir, Dios mío. ¿Mande? Ok. Y recayeron siendo renovados para arrepentirse, crucificando para sí mismo. Sí, creo que sí. Creo que sí. Esto va muy relacionado a Hebreos 10, ¿sabía? Va muy relacionado. ¿Por qué explica el autor a los Hebreos esto? Tiene su explicación. Este texto bíblico tiene su explicación. ¿Y qué cree? Este texto bíblico que le acabo de leer, resulta que lejos de crear condenación es una seguridad de salvación. Pero si se espera al final de la serie, lo voy a escuchar qué significan esos textos bíblicos, ¿ok? Pero a lo que quiero llegar es esto. A lo que quiero llegar dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando no para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. Bueno, tan sencillo. Renovados para arrepentimiento, ¿qué significa? Que era una práctica común de los hebreos. ¿Qué cree? Ya no era suficiente la sangre de Cristo. ¿Qué tenían que hacer ellos para ser perdonados? Seguían sacrificando animalitos para ser renovados para arrepentimiento. Y el autor de los Hebreos lo único que le está diciendo que es imposible. Si la ley no pudo vivificar a nadie ni darle vida, y si ahora el sacrificio de Cristo no les está dando vida a ellos, porque siguen sacrificando animales, pues es imposible que haya otro sacrificio más. No hay más. El de la ley de los sacrificios animales y el de Cristo son nada más dos sacrificios. Por eso le dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque tendría que venir otra vez Cristo desde el cielo a la tierra para crucificarse de nuevo. Pero no le está diciendo que se van a ir al infierno, ¿se da cuenta? Bueno,
Luego se la voy a explicar mejor, pero todo esto tiene toda una explicación en un contexto bíblico. Toda una explicación tiene. ¿Sabía? Bueno, el caso es que este hombre llamado Montano, les aplicaba Hebreos 6 del 4 a 6 se los aplicaba. El ascetismo era una alta moralidad que exigía externa. Esa era parte del montanismo, la doctrina del montanismo, originada por un hombre llamado Montano. Ahora, ¿qué pasaba cuando alguien, si lo traslado a este tiempo, qué pasaba cuando alguien sabía que hay congregaciones donde usar cadenas de oro es pecado? ¿Sabía que hay personas donde usar perfume es pecado, como las hijas de Sión, que se iban contorneando de un lado a otro y meneándose y usando perfume? Así me decía mi abuelo, que era apostólico. Y que eran bien descaradas las hijas de Sión, porque iban con su pomito de perfume, iban contorneándose. Y eso me decía mi abuelo. Mi abuelo era cristiano de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Bueno, con todo respeto, son hermanos en Cristo, no los juzgamos. Pero bueno, el caso es que mi abuelo me decía que las mujeres no debían usar pomitos de olor. No debían de usar. Y hay congregaciones donde les quitan el maquillaje, los pomitos de olor, hasta el desodorante les quitan. Una hermanita que se congregaba con nosotros en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una vez me preguntó: pastor, el pastor de allá me prohibió ponerme desodorante, ¿y usted qué dice? Le dije: hermana, póngase. Y luego llegaba la hermanita, era muy cariñosa y nos daba abrazos y me dice: Dios mío. Entonces, pero después de venir sin pintarse, sin desodorante, sin bañarse, la hermana, al mes con nosotros empezó bien pintorrojeada, bien perfumada y bien desodoranteada. Era una hermana de 80 años, una viejita, la hermana Vicky. Era una viejita, 80, 70, 80 años. Imagínense, preguntándonos que si podía usar. El caso es que salió con aretes y todo el asunto acá. Entonces, como el montanismo era tan estricto en ese sentido, en la santidad exterior, que agarraba Hebreos 6 del 4 a 6 en contra de todos los cristianos que habían renegado debido a que había un hombre llamado, porque según él, Montano decía que ellos estaban participando en todos los asuntos mundanos, eran mundanos, así les decía literal a los hermanos en Cristo, y por consiguiente les negaba a las personas la posibilidad de arrepentirse, basándose en Hebreos 6, 4 al 6. Es imposible que haya otra para que se arrepientan, es imposible, decía él. ¿Y qué decía? Como ya andan de mundanos, ya no hay salvación, no se pueden arrepentir ya, porque Cristo ya vino por ustedes y no puede venir a morir. Eso se cree y se interpreta de esa manera, pero desde el siglo II, mi hermano, ya está ese asunto. No es algo nuevo esta doctrina, no es algo nuevo. La santidad exterior no es algo nuevo. Para empezar, ya somos santos por el sacrificio y la sangre derramada de Cristo. Y el proceso de santificación es la renovación del entendimiento y la formación de Cristo. Ese es el proceso de santificación. No hay otro, ¿Me entienden? Muy bien, entonces, este hombre les prohibía, ¿y qué cree? Le decía: pues ya nadie se puede arrepentir. Entonces, más tarde, en el año 250, el emperador Decio instigó una persecución contra los cristianos, muchos de los cuales bajo coacción negaron la fe cristiana. En una persecución, ¿cuántos saben que puede haber personas que nieguen la fe cristiana? La pregunta es: ¿negar la fe cristiana es dejar de creer? Si usted creyó, o cuando usted creyó con la boca o creyó con el corazón. Entonces, imagínese, algo que quiere decir: los cristianos de ahorita no están en la situación de los hebreos de ese tiempo. Cuando usted me diga que se fue a la China y que le van a cortar la cabeza con una guillotina, entonces yo lo compararía con un cristiano del primer siglo hebreo. Era la situación de los cristianos del primer siglo, hebreos cristianos de la diáspora, helenizados. O sea,
No puede decir que usted está negando la fe en Cristo Jesús, porque es que el hermano se nos fue allá a Cancún y andaba en tangas el hermano. Y qué inmoral el hermano, imagínense. Ya el hermano, ya es imposible que Cristo se vuelva a arrepentir porque ya perdió la salvación. Mi hermano, algo si era montano, ¿se da cuenta? Entonces, los cristianos del primer siglo, para que el autor de los Hebreos les dijera que el que pecara voluntariamente, porque pecar voluntariamente no está hablando de una acción de pecado. Pecar voluntariamente significa estar básicamente creyendo que es más importante el sacrificio de animales que el sacrificio de Cristo, en el contexto de los hebreos, ¿no? Uno, pecar voluntariamente significa que lo llevaban ante un tribunal a los hebreos del primer siglo, y ahí públicamente en la plaza les decían: aquí mismo pisotea la sangre del Hijo de Dios, reniega y niega a Cristo en tu corazón. ¿Sabía que eso era pisotear la sangre del Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto? ¿Sabía que eso era? En el primer siglo. Ahora, ¿crees en Jesucristo? No, pues no creo. Ahora, demuéstralo. Y empezaban ellos a demostrar, pisoteando la sangre de Cristo y negándolo públicamente. Ahora la pregunta es: ¿dejaron de creer? ¿O lo hicieron por temor? Cuando alguien se quiere agarrar esos textos bíblicos en la actualidad y decir que se van a ir al infierno a alguien porque peca voluntariamente, no entiende el contexto del libro de los Hebreos. Porque para empezar, los hebreos eran niños a quienes les estaba hablando el autor de los Hebreos, y por eso les está hablando de la supremacía y superioridad de Cristo sobre todas las cosas, sobre ángeles, sobre Moisés, sobre Aarón, sobre los sacrificios, sobre el Shabbat, sobre el sacerdocio levítico. Superior lo que Cristo hizo a todo eso. ¿Para qué? Para darles una seguridad de que cuando vayan al tribunal realmente no dejen de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque los otros judíos que no creían en Jesucristo se la pasaban muy campantes, y resulta que esos judíos que no creían en Jesucristo perseguían a los que sí creían, aunado a Nerón en ese tiempo del 64. Imagínense, persecución por dos lados. Obviamente que Nerón persiguió a todos, ¿no? Los judíos, pero más a la iglesia de Cristo. Imagínense, perseguida por dos grupos. Entonces imagínense un judío del primer siglo creyente en Jesucristo, del autor de los Hebreos, dice: oye, qué suave, los de mi nación, los judíos, andan bien tranquilos porque ellos no los molestan, pero yo por creer y tener mi fe en Jesucristo resulta que me va peor que a ellos. Por eso estaban tentados ¿a qué? A dejar de creer en Jesucristo. ¿Sabía? Estaban tentados. Por eso el autor de los Hebreos les da ¿qué? Una seguridad de salvación, para poner una firme ancla en su alma. Y no nada más eso, sino las falsas doctrinas que leímos el domingo pasado, que son la exaltación de los ángeles sobre Cristo, la exaltación de un futuro Melquisedec que venía a redimirlos, una redención final, etcétera. Imagínense. Pero si alguien se quiere poner y leer la carta o el libro de los Hebreos y decir: esto me aplica a mí, hermano, porque me fui a Cancún y me puse un traje de baño, si alguien se quiere igualar, entonces nunca se va a igualar. Cuando alguien me diga que se fue allá con los musulmanes predicando el evangelio y ahí mismo le van a mochar la cabeza, entonces compárese con estos. En otras palabras, no podemos aplicar pasajes del libro de los Hebreos si no entendemos el contexto. ¿Sí estamos entendiendo o no? O sea, no porque el hermanito cometió actos de pecado ya está ubicado ahí. O sea, para poder ubicarse ahí tiene que estar alguien que ya lo van a matar literalmente y deja de creer en Jesucristo. No nada más negarlo con tus hechos o tus palabras, negarlo en tu corazón. Es muy diferente. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Sí o no? Para poder entender ciertos pasajes raros como este tipo, a mí me impactó. O sea, que desde el siglo II ya había este problema.
que había en la persecución, ellos estaban tentados a dejar de creer en Jesucristo, porque a los otros judíos le iba bien y a los judíos cristianos no. ¿Entendemos? Muy bien. Entonces, el emperador Decio en el 250 instigó una persecución contra los cristianos, muchos de los cuales bajo coacción negaron ¿qué? La fe cristiana. Novaciano, un hombre llamado Novaciano, hombre originario de Frigia, Asia Menor, usó Hebreos del 4 al 6, otra vez, lo usó también, Novaciano lo usó, Hebreos 6 del 4 al 6, en contra de todos los cristianos que habían renegado debido a las persecuciones. ¿Qué pasa? Te van a matar, Filigonio, y ya está la guillotina arriba. ¿Crees en Jesucristo? No, no creo. No creo en Jesús, no creo en Jesús. Pero si te vamos a matar, ¿estás seguro? No creo en Jesús. Ya le quitaron la guillotina y se fue el Filigonio. Sí, pero no creo en el Chuy, el mecánico. ¿Me entiendes? Algo así, ¿no? Yo nunca renegué de Jesús, el Cristo. Era Chuy, el mecánico. Mi primo. Me hace malos trabajos y pues ya no creo en él, hombre. Le llevo el carro y me lo deja peor. Algo así, ¿me entiendes? Algo así estaba en el primer siglo. O sea, Novaciano les aplicaba Hebreos 6 del 4 al 6 contra todos los cristianos que habían renegado debido a las persecuciones. ¿Cuántos no negaron con su boca a Cristo Jesús para que no los mataran, pero lo habrán negado en su corazón? El problema es el corazón del ser humano. ¿Entendemos? El problema es el corazón. Y ya cuando le dé una explicación de Hebreos 6 del 4 al 6 se va a sorprender lo que quiere decir. No quiere decir lo que siempre nos habían enseñado. No quiere decir lo que Novaciano creía. No quiere decir eso. ¿Ok? Ahora bien, Novaciano opinaba que era imposible para estos llegar al arrepentimiento. ¿Y qué cree que pasó? Con ellos que negaron con la boca a Jesús. ¿Qué cree que pasó? Bueno, fueron separados de la iglesia como ya perdidos, al infierno, pecadores. Y se les negó la readmisión dentro de la iglesia. La aplicación de ese pasaje de la Escritura en la forma rigurosa en que lo hacían los montanistas y los novacianos no encontró la aprobación de la iglesia de los primeros 3 siglos. O sea, ellos dijeron, oye, ¿cómo es posible que este mentado novaciano y el montano estén aplicando ese libro a los hebreos? Bueno, si de eso se trata el libro de los hebreos, capítulo 6 del 4 al 6, entonces es que no incluyamos la carta o el libro de los hebreos. Está muy fuerte, porque Pablo no dijo eso. Dígame, ¿en qué parte Pablo condenó de esa forma? No. Entonces dice, como no coincide con la carta de Pablo, entonces pues desechemos la carta a los hebreos. Y eso me quedó tan impactado en mi corazón. Digo, entonces hay algo por lo cual no se estaba aceptando este libro. ¿Y qué cree? Que tenemos que analizar. O sea, no nada más es agarrar hebreos y yo leo 6, leo 2 y leo 10 y órale, al infierno todos. No es así. Pero igual nosotros sabemos que hay personas que sí creen esto y hay otras personas que no creen esto, pero simple y sencillamente yo me estoy basando nada más al libro de los hebreos. Ahora, si alguien cree que alguien puede perder la salvación basado en otros pasajes bíblicos, algún día los analizaremos, si es cierto. Pero ahorita me estoy enfocando al libro de los hebreos, ¿ok? Pero no trato de oponerme a nadie, solamente trato de enseñar lo que dice el libro a los hebreos. ¿Sí estamos entendiendo eso? No estoy tratando de contradecir a nadie, que alguien cree diferente a mí, no, porque yo quiero darles una explicación de la carta a los hebreos. En otras palabras, no quiero quedar mal con mis hermanos, pues los que creen eso. ¿Me entiende? Solamente trato de explicar el libro de los hebreos, es todo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Yo respeto al que cree, tiene una postura y tiene la otra, yo lo respeto, ¿no? Yo respeto. Pero simplemente yo me voy al pasaje a ver qué es lo que el pasaje me dice. Es todo. No queremos para nada subajar, ni desmentir, ni avergonzar, mucho menos a mis hermanos en Cristo. No es la idea. ¿Sí lo entendemos o no? Ok. Muy bien.
Entonces vamos a leer en su contexto todo el libro de los Hebreos para entender esos pasajes difíciles. ¿Para qué? Para crear una firme ancla en su alma, así como se lo quiso dar a entender el autor a los Hebreos. ¿Sí? Ok, entonces Novaciano opinaba que era imposible para ellos llegar al arrepentimiento. Fueron separados de la iglesia, se les negó la readmisión a la iglesia. La aplicación de este pasaje de la escritura en la forma rigurosa en que lo hacían los montanistas y los novacianos no encontró la aprobación de la iglesia, y fue debido a estos movimientos cismáticos y el abuso de este pasaje en particular que la epístola a los Hebreos no fue colocada entre los libros canónicos del Nuevo Testamento en Occidente. Ese fue el problema. ¿Me entiende? Ese fue el problema. Como le digo, yo respeto. Si usted dice, ay, pastor, es que yo creo que se pierde la salvación. Muy bien, gloria a Dios, lo abrazo usted. Muy bien. Algún día se me ve al infierno si usted falla, mi hermano, pero yo voy con Cristo porque ya estoy en Cristo y nunca me separaré de su amor y nada me podrá separar de su amor. Y si usted tiene dudas que sí, bueno, y si usted tiene duda de que sí o si no, si todavía se va a ir al infierno por un acto que cometa, bueno, pues a fin de cuentas se va a sorprender cuando esté en la eternidad. Ya estamos en la eternidad, pero cuando esté fuera de este cuerpo se va a sorprender. ¿Entendemos? Entonces, ok. Por eso no se aceptó esta carta. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 2. Sí tenemos que darle una pequeña vuelta. Hebreos capítulo 2, un pequeño remembranza. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3, para entender. Por tanto es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, no sé que nos deslicemos. Las cosas que hemos, ¿qué? No vaya a ser que nos desviemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y aquí viene el problema en el versículo 2, versículo 3. ¿Qué venía diciendo el autor a los Hebreos? Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué venía diciendo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien están sustentadas todas las cosas, con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiendo efectuado la ¿qué? ¿Qué significa? Los quitó, ¿no? ¿Sí o no? Eso está diciendo el autor, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Estamos hablando que los quitó, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya los quitó o todavía usted en un futuro se les puede volver a implantar esa naturaleza de pecado? Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de Dios. Ok, entonces, ¿qué está hablando el autor de los Hebreos? Que viene hablando que es superior la palabra del Hijo, superior a la palabra de los ángeles, superior a la palabra de Moisés. Ese es el contexto del capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hebreos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ya leímos, que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior, y la palabra de Cristo, a través de ello nos habló Dios. Ahora nos ha hablado a través de la palabra del Hijo. ¿Cuál es la palabra del Hijo? Lo que le reveló al apóstol Pablo. No me lo reveló ni carne ni sangre, sino me lo reveló Cristo. ¿Se da cuenta? El evangelio que yo predico, dijo Pablo, Gálatas 1:14, ¿no? Nadie me lo enseñó. Creo que es el 13 y el 14. Vamos allá, Gálatas 1:13, perdón, y 1:14. El evangelio que yo predico, que dice Pablo. El 14. No, yo creo que es un poquito más atrás, ¿eh? Vamos a ir al 11, yo creo, por ahí. ¿Sí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según nombre, sino, dice el 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿quién? ¿Por revelación de quién? Jesucristo. Me acuerdo que Jesucristo le reveló el evangelio. Entonces, ¿por medio de quién nos había hablado? El evangelio que nos aplica a la iglesia de Cristo, a los nacidos de nuevo, a los recreados. Ese es el evangelio que nos aplica a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra del Hijo dada al apóstol Pablo, y la cual es la que nosotros, con la cual nos alimentamos. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces regresando a Hebreos capítulo 2,
Nos ha hablado por medio del Hijo, pero Hebreos capítulo 2 dice que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos. ¿Por qué dice que atendamos las cosas que hemos oído? ¿Por qué razón le dice a los hebreos? ¿Por qué razón? Porque se estaba perdiendo el mensaje correcto del Evangelio de Jesucristo. Ellos se supone que eran cristianos de segunda generación, los cuales no escucharon directamente de Pablo el Evangelio, sino de terceras personas. Y ya estaban tergiversando el Evangelio, ya creían que los ángeles eran superior a Cristo, ya creían en un Melquisedec que iba a venir a redimirlos en un futuro, y creían que ahora tenían que seguir sacrificando animales otra vez, esas obras de arrepentimiento continuamente, sacrificaban animales y confesaban pecados, imponían las manos en el cordero, etcétera. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sabía? Lo que apuntaba a Cristo. O sea, lo están practicando continuamente, arrepintiendo. ¿Sabes qué? Vi la reina del sur, hay que sacrificar un corderito, imponerle las manos y decir que Él llevó mis pecados. O sea, te están dejando de creer en la única sangre que pagó el precio, la de Cristo. ¿Sí entendemos el contexto de lo que estamos hablando? Entonces, que atendamos las cosas que hemos ¿qué? Entonces, ¿cuál es el problema? Algo que se estaba perdiendo. ¿Cuál era la responsabilidad de los que habían escuchado el mensaje? ¿Cuál era la responsabilidad? Retransmitirlo, ¿no? A las futuras generaciones. Ese es el problema de la exhortación a la audiencia de los hebreos, que estaban perdiendo el mensaje y no estaban retransmitiendo el correcto mensaje que habían oído del Hijo a través del apóstol Pablo. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 2 versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿a qué se estaba refiriendo? A la ley de Moisés, que creían los Gálatas, según Gálatas 3:19, creían que la ley había sido dada por ángeles. Era una interpretación de ellos, ¿estamos entendiendo? Aunque en el Antiguo Testamento nunca dice que fueron ángeles, pero lo que sí podemos entender que había ángeles presentes cuando se dio la ley. Dios le dio la ley a Moisés, ¿sí? Pues si la palabra dicha por ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuántos saben que el que violaba la ley de Moisés, cuántos saben que tenía una muerte física? ¿Sí o no? ¿Qué hacían con aquella persona que agarraban en el mismo acto del adulterio? ¿Quién los mataba? ¿Dios? ¿O el pueblo los apedreaba? ¿Recibían retribución, sí o no? Aquel que violaba la ley recibía retribución. Había un castigo, ¿sabía? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el castigo para los que no retransmiten? Aquí en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Lo que hemos oído y lo que necesitamos ¿qué? Retransmitir. ¿Cómo escaparemos de qué? Si usted lo traduce y verifica lo que viene hablando el autor, ese es un lenguaje retórico. Trata de convencerlos a ellos de algo, empezando con algo menor para llevarlos a algo posterior, algo más alto. Les habla la ley y luego lo compara con la gracia, con el Evangelio de Cristo, ¿okay? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Otra vez, este es un discípulo de segunda generación, el que escribió la carta y la audiencia de los que recibieron el mensaje de la carta a los hebreos. ¿Ya? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Qué era lo que estaban descuidando de la salvación? Lo que habían oído y que no estaban retransmitiendo para todos los hebreos o los descendientes de ellos que venían después de ellos. Ese era el contexto de lo que estaban hablando. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Cómo escaparán si descuidan todo lo que han oído acerca de la salvación? ¿De qué manera estaban descuidando ellos lo que habían oído? Porque eso se trata el contexto, ¿no? De los que habían oído, ¿sí o no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿En qué sentido escaparán de qué? ¿Estaban descuidando entonces qué? Lo que habían oído y que ya no estaba en ellos operando y mucho menos estaba retransmitiendo a las demás generaciones que venían. En otras palabras, se estaba perdiendo el Evangelio de Cristo. Por eso aquí está hablando de atender lo que oyen.
No les está diciendo que los van a mandar al infierno. El problema es que no estaban atendiendo lo que estaban oyendo. ¿Se da cuenta? Es una palabra exhortativa. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? No les estaba enseñando doctrina para decirles que van a perder la salvación si van a ir al infierno. Lo que les está diciendo es que no estaban atendiendo lo que estaban oyendo, lo que habían oído. Por consecuencia, si ellos no estaban atendiendo lo que habían oído, por obviedad no podían retransmitirlo a los demás porque ya no entendían lo que habían oído. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿cómo escaparán de la... No está hablando, para empezar, no está hablando del infierno. ¿Está de acuerdo que no dice infierno ahí? Tampoco está diciendo que van a perder la salvación. Está diciendo que no están atendiendo o están descuidando las cosas que corresponden a la salvación. Lo que ellos habían oído no lo estaban cuidando y no lo estaban retransmitiendo a los demás. ¿Entendemos? Ahora, ¿cómo escaparán de qué? Bueno, comparemos con como dice el versículo 2. ¿De qué no escaparon en el Antiguo Testamento? ¿De qué no escaparon? ¿De qué no escaparon los que vivieron bajo la ley? Hebreos 2:2, por favor. Atendamos el contexto. Si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda tradición y desobediencia recibió ¿qué? Un castigo. ¿Sí estamos entendiendo? Porque la misma ley castigaba. Ahora, ¿cuál era si descuidaban ellos esa salvación? ¿Cuánto más? Ahora vamos al versículo 3, por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparán de qué? De recibir cierta retribución. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que Dios puede castigar en un hijo de Dios? No, porque Dios no castiga. ¿Estamos de acuerdo que Dios no castiga? Sí entendemos esa parte, ¿no? Pero estamos diciendo, ¿cómo Dios puede no recompensar a una persona que es salva? ¿Cómo no lo puede recompensar? Si usted va a la primera carta a los Corintios capítulo 3 va a entender de todo lo que estamos hablando. Primera carta a los Corintios capítulo 3. ¿Cómo no lo puede recompensar? Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esto ya no lo estaban haciendo. ¿Ok? ¿Qué dice? Conforme la gracia de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobre. ¿Qué era lo que no estaban ya haciendo ellos? No estaban sobre edificando. ¿Ya? Sobre el fundamento que es Cristo. ¿Por qué? Porque estaban edificando sobre las obras de arrepentimiento de la ley. Mi hijo Filigonio, te portaste mal, hay que sacrificar un animalito y arrepiéntete otra vez delante de Dios para que otra vez que Dios te perdone al derramar la sangre de este corderito y nos los comemos como carne asada y con salsa mexicana. ¿Entendemos? ¿Qué era lo que no estaban atendiendo a ellos? Era esto. Ahora, ¿qué retribución recibe alguien que no está edificando o sobre edifica sobre el único fundamento que es Cristo? Aquí veamos la retribución, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál está puesto? ¿Cuál es Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo? Si es el único fundamento, no. Si usted quiere venir a sacrificar animalitos y dice, oye, ¿qué voy a sacrificar, pastor? Un corderito el 24 de diciembre, lo vamos a hacer carne asada, pues no le va a servir para quitar su pecado, porque ya se lo quitó Cristo. Pero invítenos, ¿no?, a la carne asada. Versículo 12. Sobre este fundamento, y si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edifica de oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué significa eso? Hace una comparativa: oro, plata, piedras preciosas, fundamento de Cristo, madera, heno, hojarasca, algo que se quema fácilmente y desaparece. Estamos hablando de obras buenas. ¿Cuál es la obra nosotros? ¿Cuál es la obra? Las obras que debemos de hacer. Cristo en nosotros, esperanza y gloria operando a través de nosotros. Cristo poniendo en nosotros el querer como el hacer. ¿Estamos entendiendo? Ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí, opera a través de mí. Ok, entonces, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, madera y heno, hojarasca, ¿cuántos saben que se queman? Pero oro, plata y piedras preciosas no se queman, ¿sabía? ¿Ya?
Y luego aquí viene el versículo 13. La obra de cada uno será ¿qué? Manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego por el fuego será ¿qué? Revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. ¿Qué más? Versículo 14. Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Pero ¿qué pasa con el que no permaneció en esa obra, que es edificar o sobreedificar sobre el único fundamento Cristo? Si la obra de alguno se quemare, ¿qué pasará? Él sufrirá pérdida. ¿Quién va a sufrir? Él va a sufrir pérdida, pero aquí está hablando de pérdida de salvación o pérdida de todo lo que hizo estando aquí en la tierra para, según él, trabajar para la obra de Dios. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. ¿De qué sufrirá pérdida el ministro que esté edificando mal? ¿De qué va a sufrir pérdida? De galardones. ¿Ya? Si bien él mismo será ¿qué? Salvo. Ya se ha dado cuenta que no pierde la salvación. El problema es sobre cómo edificó. Por eso le dice el autor de los Hebreos: atiendan a lo que han oído. Si va a Hebreos capítulo 5 se va a dar cuenta. Entonces, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué más? Y hasta ahí le dejamos. O sea, ¿qué significa que será salvo aún como por fuego? ¿Qué significa? Que será difícil, en el sentido de que lo que él haya hecho para quedar bien con Dios y para ganar una recompensa o un galardón en el más allá, va a ser quemado todo lo que haya hecho. Es decir, de nada sirvió, Filigonio, que hayas predicado tanto el evangelio si nunca edificaste sobre el único fundamento que es Cristo. Hebreos capítulo 2, regresamos y ahora sí lo va a entender. Hebreos capítulo, bueno, hay mucho que hablar de esto, Dios mío. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Otra vez, exhortación, otra exhortación, tardos para oír. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3, para entender. Tanto es necesario, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos ¿qué? Oído. ¿Entendió ahora qué es atender las cosas que hemos oído? No nada más es permanecer en lo que hemos oído, sino ¿qué más? Sobre edificar sobre ese fundamento que es Jesucristo a los demás. No sé que nos deslicemos o nos desviemos. ¿En qué sentido se están desviando? ¿En que van a perder la salvación? ¿O se están desviando porque no están predicando el fundamento que es Cristo? Versículo 2, ya para terminar, y el 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda tradición y desobediencia recibió ¿qué? Una retribución. ¿Cuál es la retribución entonces? Si usted en el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos aquella encomienda que se nos dio? Si va a Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante, dice: ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Predique qué? El único fundamento que es Cristo. ¿Sabía que no todo ministro está enseñando el fundamento correcto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Está diciendo que la va a perder? ¿De qué va a escapar? De los galardones que no va a recibir. ¿Entendemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidan lo que pertenece a la salvación, ¿cómo escaparán? ¿De qué? De no recibir recompensas, de no recibir galardones, y que su obra se queme. Porque eso se trata, atender lo que han oído. ¿Qué es atender lo que han oído? Seguir creyendo lo mismo, permanecer en lo mismo y edificar a otros en ese fundamento que es Cristo. Sobre edificar a otros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí les va. La cual, habiendo sido ¿qué? Anunciada nuevamente. Está hablando de anunciar lo que hemos oído, primeramente por el Señor, y nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, los que oyeron, ¿qué hicieron los que oyeron del Señor? ¿Qué hicieron los que oyeron? Les predicaron a ellos el evangelio para confirmarles lo que habían oído. Es decir, retransmitieron el mensaje de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Salvación por medio de su gracia
maravillosa. Fe en su gracia. Ahora sí entendemos un poquito más el contexto para entender de que no está hablando que usted va a perder la salvación. ¿Cómo escapará del infierno si descuidamos? No estoy diciendo eso. ¿Cómo escapará de qué? De ese juicio de galardones, al cual, segunda carta de los Corintios 5:10 dice: el Señor nos dará según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabía que los cristianos que hicieron algo malo también van a estar en ese juicio? ¿Sí sabía o no? Porque dice bueno y malo, ¿no? Segunda carta de los Corintios 5:10, rápido para irnos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea que el hermano que se la pasó de flojota y no hizo nada, ni predicó el evangelio, y se portó bien mal viendo películas, y de repente hasta se fuma un cigarro, y el hermano hizo esto y lo hizo, ¿qué tantas cosas malas significa que va a estar ahí en ese siendo salvo en ese tribunal? Si no se lo merece, pues claro, porque es por gracia. La diferencia es que él no va a recibir galardones y usted sí, porque fue diligente y colaboró con el propósito eterno del Padre. Entonces recibieron retribución los del Antiguo Testamento. ¿Cómo van a escapar ustedes si no continúan anunciando lo que ya se les anunció y que Cristo le dijo a otros y otros se los dijeron a ustedes? ¿Cómo van a escapar? O sea, ¿cómo van a escapar de ese tribunal y que Cristo les diga: oye, mal siervo fuiste, te di talentos, dones, pero ¿qué crees? No los aprovechaste, no colaboraste. ¿Y qué? ¿Pero qué le va a decir? Bueno, vas a ser salvo, pero como por fuego. Lo mismo que el que no hizo nada, lo mismo aquel predicador que condenaba basado en la ley y que se llevaba predicando de lunes a domingo, también va a recibir la misma. Mal siervo fiel, yo envié a mi hijo para que hablaras del único fundamento, el Cristo eterno, y empezaste a hablar y a condenar a los demás con la ley. Mal siervo, no eres fiel. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Van a estar buenos y malos? ¿Sí o no? O sea, ¿qué significa que hermanos que se portaron mal van a estar ahí siendo salvos? Sí, porque la salvación no depende de nuestras obras, depende de su gracia maravillosa, de la obra perfecta de Cristo. De eso depende la salvación, no de lo que usted... Dios mío, ¿qué puede hacer si usted no hizo nada para ganarla? ¿Qué puede hacer para perderla? Alguien que ha creído difícilmente deja de creer. Por lo menos yo no he visto a nadie que alguien que haya creído y haya dejado de creer, o nunca creyó. O sea, o nunca creyó. Tan sencillo como eso. Así son las cosas, mis queridos hermanos. Muy bien, pues pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. ¿Le quedó claro? Si le quedó claro, espero que le haya quedado claro a qué se refiere que vamos a recibir retribución, ¿sí? Aquellos que descuidamos las cosas, que no hemos atendido acerca de lo que se nos dio el mensaje de salvación. No lo hemos atendido, no hemos sido diligentes retransmitiendo ni edificando. A fin de cuentas, pero ¿qué cree? Lo bueno es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así es que ha hecho cosas buenas, gloria a Dios, galardones. Hizo cosas malas, y cosas malas, no estoy diciendo que se portó mal, aparte, incluye, no. Pero cosas malas no es sobre edificar, no es edificar sobre el fundamento que es Cristo. ¿Sabía que eso es malo? ¿Sí sabe que es malo o no? Un predicador que está usando la ley de Moisés y no usa el único fundamento que es Cristo, eso es malo. Malo. Por eso le digo, va a haber de todo en la viña del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu fidelidad, porque has sido fiel, Señor, porque nunca fallas. Te honramos con nuestras vidas, te honramos con todo el corazón.
reconociendo que el único fundamento eres tú, precioso Rey, sabiendo que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y que no ha sido por obras el haber sido salvos, no ha sido por obras la impartición de tu vida, sino ha sido por lo que tú hiciste y porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos. Gracias, Señor. Esperamos en Cristo Jesús siempre que tú edifiques a aquellos oyentes y que ellos puedan entender todos estos pasajes bíblicos, Señor, que son, si bien es cierto, difíciles de entender. No son fáciles, pero tú eres el único que nos das a entender toda esta verdad que está en la carta a los Hebreos. Gracias porque tú eres nuestra vida, Cristo. Tú eres nuestro único fundamento. No hay otro fundamento. Gracias por la vida impartida en nosotros. Y que seas tú, precioso Espíritu, ayudándonos, ministrándonos, para que seamos nosotros produciendo esas gloriosas y maravillosas obras ya destinadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y gracias te damos, Señor, porque solamente eres tú el que nos muestras tu palabra, eres tú el que nos revelas, eres tú, Cristo precioso, el que edificas la casa. Y si alguien la edifica fuera de ti, en vano trabajan. Anhelamos que seas tú a través de nosotros y no nosotros mismos por nuestras fuerzas, Señor. Gracias por esa maravillosa gracia, porque fue por gracia. Nosotros decidimos creer, pero fuiste tú el que nos impulsaste. Fuiste tú, Espíritu Santo, el que nos redarguiste de justicia y pecado. Y ahora pudimos escuchar tu voz diciéndonos con cuán grande amor nos has amado, el Padre que envió a su Hijo, para ahora, a través de lo que hizo el Hijo, nosotros poder tener esa vida eterna que es la vida de Cristo impartida en nosotros. Esa es la vida eterna. Y te adoramos, Señor, por todo ello. Que no sea nuestra humana sabiduría tratando de expresar algo que está escrito, sino seas tú, precioso Espíritu de Cristo, manifestándose a través de nosotros, Señor. Ese es nuestro máximo anhelo, seguir creciendo en la cabeza que es Cristo y no detenernos en este incremento, porque anhelamos que esa vida se exprese a través de nosotros. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Cristo. Te adoramos también por aquellas cosas que tú añades como consecuencia de que ya toda bendición se nos fue dada, aquello que ya está añadido por causa de Cristo en nosotros. Gracias, creemos por esa manifestación gloriosa. Gracias por hacernos colaboradores de tu propósito. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede dar un fuerte aplauso al Rey? Si le quedaban dudas, sigue escuchando la enseñanza. No es fácil entender el libro de los Hebreos, como les he dicho. No ha sido fácil para mí, pero creo que estamos entendiendo. El Espíritu Santo nos está dando el entendimiento. No es fácil, no es sencillo cuando traemos estructuras mentales, pero cree lo que es el Señor obrando en nosotros y que nos está enseñando para poder entender. Lo que menos quiero yo es tergiversar un texto bíblico. Lo que menos quiero es sacar algo contrario de lo que realmente quiso decir Dios a través de los diferentes autores de la Biblia, y que sea Él enseñándonos, y que esa verdad pueda traer una firme ancla a ustedes y una seguridad de salvación.
y que esa ancla basada en lo que Dios prometió y juramentó en un pacto, sea algo que le quede firme en su corazón, para que no ande deambulando, que un día la va a perder y otro día la va a ganar. No ande deambulando entre dos pensamientos. ¿Okay? Muy bien, pues nos despedimos de las personas que están por internet. Dice Nando Guadalupe que falta el cafecito. Sí, hoy no nos trajeron, Nando, cafecito. Dice el pastor Federico Lada, dice: saludos, estimado pastor, un fuerte abrazo. Saludos, pastor Federico, hasta Portland, Oregon. Y cada persona que estuvo conectada, que a lo mejor no le vimos o nos va a ver de manera diferida, les enviamos un abrazo. Y si tuviese oportunidad, ya que le escuche esta enseñanza a lo mejor unas 10 veces, porque no va a ser fácil que la entienda, no ha sido fácil para mí, y si el Espíritu Santo le da testimonio, entonces ahora sí la puede compartir. Y si no le da testimonio al Espíritu Santo, pues síguelo oyendo todo el año. Pero bueno, todo sea para la gloria de Cristo. Muy bien, pues nos despedimos. Cristo ya le recibió a Él con sus brazos abiertos. Ahora usted crea en aquel que desea y anhela habitar en usted, Cristo Jesús, que se sacrificó por usted. Y aquellos que están enfermos reciban también ese milagro creativo de sanidad, porque por las heridas de Cristo Jesús hemos sido sanados. Y creemos que no moriremos, sino que viviremos para contar las gloriosas maravillas de Cristo Jesús aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saciado de larga vida.